Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os quería continuar con lo que es esta radiografía del ser, que realmente no deja de ser una radiografía del no ser, un poco. Pero bueno, se entiende que ahí estamos todos tratando de hacer lo que se pueda y mi labor es mm, difundir esto para que podamos salir de todos esos roles que os estoy explicando, para no entrar en esa degradación que de alguna forma se, se está entrando como raza, porque es lo que de alguna forma se está promoviendo. La emoción que hoy os traigo para revisar en esos tres roles que estoy explicándoos es la emoción de rechazo, la emoción del asco. Cómo se comporta cada rol, cómo lo vive cada rol, desde dónde lo vive cada rol, esa emoción. Así nosotros podremos, por un lado, detectar con quién estamos tratando, como os decía, y poder detectar cuándo nosotros estamos comportándonos, con qué roles estamos jugando. Como siempre os he comentado, cada, cada persona en general en esta humanidad, digamos que estos tres roles, gran parte de la población está atrapada en estos tres roles. Y cada persona representa uno de esos procesos. Por supuesto que hay personas que están por encima de estos roles, pero no es lo que más abunda, lamentablemente. Por eso mi labor con esta radiografía del ser y el proyecto que va un poco de la mano con esta radiografía de recuperación de corazones, es un poco la intención es sobre todo que las personas recuperen esa humanidad que se ha ido apagando, que se ha ido perdiendo en esa programación. Por eso eh, le llamo roles, ¿no? Porque no deja de ser jugar un rol, no deja de ser víctima de una programación, ser pues una persona que no es del todo libre. Para liberarnos hay que entender que hay que salir de estos procesos. Detrás de eso hay, por supuesto, un trabajo intenso, un trabajo que lleva años. No es algo tan sencillo, pero ahí estamos. Cada uno hace lo que puede y mi parte, como os digo, es explicar un poquito cómo se comportan estos tres roles para que podamos localizar a los demás, dónde están y podamos localizarnos y en el caso de localizarnos, que ya decidamos con más libertad en base a esos hechos, en base a lo visible, a lo palpable, que podamos decidir si nosotros queremos continuar programados o queremos continuar con personas programadas jugando a estos juegos. Cuando se superan, cuando se trascienden estos roles, cosa que ya digo que es costoso, pero en eso estamos, los que queremos liberarnos, se entiende que no se entra en ninguno de ellos de una forma, ¿cómo decirlo?, continuada. Cuando yo defino cada rol me refiero a que ese patrón general de cada rol, de cómo se vive esa emoción, que ahora os voy a explicar, se entiende que esto se hace de continuo, o sea, sería la tónica general, no sería algo puntual. ¿Por qué? Porque aquí hay que aclarar una cosa. Es muy diferente representar la zona de lo que es el rol de verdugo que en algún momento dado entrar en degradación porque se nos ha enfurecido, entramos en una negatividad y en ese momento puntual entramos en degradación, que sería un poquito lo que se le llama la sombra, los que trabajamos con lo que es los procesos, con lo que es hacer terapia, ¿no? Con lo que es tratar con pacientes. Bien,
empezamos. A ver, ¿cómo se comportan los verdugos, o lo que yo le digo los representantes del infierno? Que realmente los tres estarían un poco en el infierno, porque unos como maltratadores, que serían los verdugos, otros como víctimas, como ya dice su nombre, y otros como salvadores, que son los regeneradores, los que están dando amor constantemente, están tratando de alguna forma de, ¿cómo decirlo?, de salvar, ¿no? Ya lo dice también su nombre, de cuidar, de proteger, de regenerar, de reparar todo. Pero eh, les falta fuerza y entonces también entran a veces en degradación. Estos tres roles, el primero, que son los verdugos, sufren y hacen sufrir, las víctimas sobre todo sufren, como ya indica su nombre, y los salvadores sufren muchísimo y a veces también hacen sufrir. ¿Por qué? Porque de alguna forma es un rol más difícil de manipular. El salvador tiene menos programación, lógicamente, que un verdugo. Entonces, porque es más sutil. Es un rol que, digamos que tiene más amor y sabiduría, tiene más intuición, tiene más conexión, tiene más bondad. Es un rol en el que ya no hay tanta degradación como en el rol de verdugo, que sería el más degradado de todos. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando yo expongo las los tres roles, cómo lo vive cada cual, es donde se ve clarísimamente cuál es la tónica, como os decía, general en cada uno. O sea, esta forma de expresar esta emoción se daría de continuo. Lo habitual sería que la viéramos prácticamente a diario. ¿Bien? Queda claro, ¿verdad? Vale, pues nos ponemos con ello. El rol de verdugo. Cuando expresa el rechazo, cuando expresa asco, además lo dice mucho, es una emoción que reconoce y es una emoción de hecho genuina, es una emoción sincera, por decirlo de alguna manera, es una emoción que siente, reconoce y expresa con total tranquilidad. Eh, lo habitual es que se hace, lógicamente el verdugo es el sometedor, es el maltratador, ¿no? En la zona tóxica todo lo que son las personas tóxicas son maltratadores, lo hace para someter al otro. O sea, que será prácticamente una sinceridad cínica, como se le dice. ¿Ok? No será una. No será ni. Para. ¿Cómo decirlo? A ver, no será ni más ni menos que una forma de expresar su descontento para que la persona con la que está tratando se someta y lo tenga contento según sus indicaciones. O sea, te dirá, me da asco esto y aquello para que cambies de comportamiento y te comportes a su gusto. Lógicamente, el verdugo es, como digo, un sometedor, un depredador. Entonces, esas críticas y ese expresar su malestar serán enfocados a avisarte de que no estás sirviéndole a su gusto. Esto es muy duro de ver, pero como os digo, si queremos realmente libertad, no se puede participar ni permitir esto, lógicamente. Una persona con amor propio debería ver y detener esto. Se entiende cuando se han trascendido estos roles que eso en algunos casos puede llevar mucho tiempo de trabajo, pero eso ya es una decisión personal. Bien, como os decía, el rechazo se expresa para someter al otro, se expresa ese descontento como no me tienes contento a mí que soy el que manda. ¿Ok? Un poco duro, como os digo, reconocer esto, pero está bien detectarlo y saberse proteger si nos queremos. Entonces entraríamos en lo que yo le digo, esa diferencia tan grande entre ser críticos y ser criticones, ser personas que están envenenadas y están constantemente criticándolo todo.
estaríamos hablando de que es una crítica destructiva, hasta incluso de que nosotros seamos, ¿cómo decirlo? Seamos críticos y expongamos nuestra negativa a servirles. Ellos también dirán, no, no me faltes el respeto. ¿Ok? Entraremos en una batalla, en un juego de poder, en el que ellos claramente estarán diciendo que por ahí no se va. Lógicamente siempre está tratando de someter al otro. Como digo, el verdugo es un sometedor, es un maltratador, es un depredador, es una aspiradora de todo lo que pueda sacar de los demás. Entonces, cuando esa persona critica, hay que entender que lo hace, como os decía, para sacar algo. Una de las cosas que también hace es criticarlo todo, criticar mucho todo. Criticar mucho la política, criticar mucho la gente, lo que ve injusto, criticarlo todo mucho. Esto lo hace como una especie de... Esto forma parte de su naturaleza seductora, porque tiende mucho a la seducción, a la manipulación de la percepción de la gente que está alrededor y de la que quiere sacar algo, porque lógicamente estamos aquí hablando de que el rol de verdugo es un vampiro. Entonces, esta persona lo que está haciendo es insinuar lateralmente que él tiene una naturaleza superior moralmente a todo aquello que critica. ¿Ok? Es como si estuviera lateralmente presumiendo, cuando critica constantemente, que él es una persona, o ella, es una persona que es superior moralmente, espiritualmente, como lo queramos mirar. ¿Ok? Bien. Eh, También hay una parte de crítica constante como reclamo, como exigencia, y también para debilitar a la persona. Se tiende mucho al cinismo, como os decía, a la crítica, al ataque directo, al insulto, de alguna forma, a la descalificación, a ese expresar el malestar para terminar debilitando y sometiendo a la víctima desde la intimidación, desde la humillación, desde la burla, desde muchos ámbitos, desde muchos lados, que diga. Entonces, claro, en este caso, como estamos tratando la expresión del rechazo, lo hace constantemente, como digo, para colocarse en ese pedestal que es el que, donde él siempre quiere estar. Siempre quiere estar en una posición de superioridad sobre los demás. Cuando a estas personas se les sigue y se les admira y se les sirve, todo es perfecto. Si no se les sigue, no se les admira, no se les sirve, todo es un asco. Bien, queda más o menos claro, ¿no? Esto lo digo para esa radiografía del ser, para el que la quiera hacer. Se va a llevar más de una sorpresa. Muy bien, pasamos ahora al apartado de el rol de víctima. Cómo las personas que están representando este rol, cómo ellos expresan esta emoción. Lo habitual en el rol de la víctima es que lógicamente se identifica en esta programación con el servicio, con ser surtidores de depredadores. ¿Se entiende? Cuando una persona es víctima de depredación. Es víctima en el sentido de que es víctima de maltrato, es víctima de abuso, es víctima de ser parasitada, de ser una persona que está siendo, como os decía, abusada. Entonces, ¿qué sucede con la víctima? La víctima está en una encrucijada muy curiosa, que es que, lógicamente, como es una persona que ya tiene capacidad de sentimientos, cuando hable de los sentimientos ya veréis las grandes diferencias, porque el primer grupo ya no tiene capacidad sentimental, ya no tiene moralidad, no tiene sentimientos tampoco. No tiene capacidad de ofrecer amistad, sí complicidad, pero no puede ofrecer una relación de plena confianza porque miente constantemente, lógicamente, es un manipulador. Entonces hay que entender que el segundo grupo, el grupo de las víctimas, es un grupo que tiene sentimientos y en esa
disonancia cognitiva que lógicamente, como os decía antes, el depredador constantemente está insinuando superioridad para, lógicamente, que se le sirva, para sacar cosas, para sacar algo del otro. La víctima cayó como víctima de depredación, cayó en ese hechizo, en esa manipulación y siente en su interior, con esos sentimientos, proyecta esos sentimientos sobre los depredadores y los justifica. Pero hay momentos en que lógicamente el depredador, porque está depredando, la víctima se siente saturada de ofrecer tanto servicio, de ser tan abusada, se satura, se cansa, se agobia. Y entonces ahí es donde expresa su rechazo a ese comportamiento tan inconsciente que por momentos capta, porque lógicamente las mentiras tienen las patas muy cortas y estar constantemente mintiendo es muy difícil. O ocultándose, ¿se entiende? Es muy difícil, o disfrazándose, es muy difícil. Entonces la víctima, en esos momentos de saturación, en esos momentos de la autoestima dañada, porque lógicamente el verdugo no tiene autoestima, no hay amor ninguno, la víctima tiene la autoestima baja y el salvador tiene autoestima, una autoestima fuerte, tiene una asertividad, tiene una firmeza, tiene, como os decía, conforme vamos revisando los roles, se va aumentando los niveles de amor de la persona, de autoestima, va, digamos, recuperando sus cualidades. Bien, entonces, claro, ¿qué sucede cuando la víctima en esa depredación que está viviendo se satura y expresa su rabia, su rechazo a ese estar siendo víctima, al estar siempre desgastándose, sacrificándose por el otro y no obtener lo mismo, porque lógicamente quiere crear un vínculo, hay un sentimiento, porque las personas que están en el rol de víctima ya están desarrollándose digamos, el amor sentimental. El verdugo sería amor interesado. Cuando ellos expresan su rechazo, lógicamente, por el verdugo eso es totalmente bloqueado, es totalmente criticado, totalmente eh, atacado para romper de nuevo esa legítima defensa de la víctima. Entonces entran en lo que es la culpa, que es una emoción que está muy grabada en ellos. Por eso es muy delicado porque eh, dentro de ellos, de su propia naturaleza, de ese proceso, son muy vulnerables de ser depredados, precisamente porque el depredador siempre está atacando a la culpa, siempre busca víctimas, lógicamente, mintiendo, ocultando, disfrazando, manipulando, haciendo lo que sea, resumiendo 40.000 comportamientos que van interesados, porque realmente la base es esa, es el interés, van buscando sacar algo. Cuando la persona, digamos, es recuperada, porque siempre que hay una depredación, hay momentos en los que, lógicamente, es como si fuera un huerto. Los depredadores tienen como una especie de huerto. Eso se dice mucho en el ámbito de la seducción, que es un ámbito ideal para depredadores, porque el ámbito de la seducción es solo buscar cómo sacar, coleccionar sexo sin amor. Entonces, imaginaos que podemos encontrar en ese ámbito. Pues bastantes depredadores consagrados. Bien, entonces, como os decía, la víctima cuando se está siendo víctima de depredación, lo que le sucede es que en un momento dado la disonancia falla, porque lógicamente la esencia del ser humano no es estar siempre siendo engañados. Hay momentos en los que hay una, un vislumbrar, ¿no? Vislumbrar qué está sucediendo. Entonces ahí la víctima, en ese momento de lucidez, nunca mejor dicho, que está recuperando su propia luz, que está viendo la verdad, que está despierto, que está captando qué está pasando, se revela, pero entonces esa situación es la que el camaleón del verdugo aprovecha para hacer un juego de poder muy extremo, con una retirada
y un silencio maltratador absoluto con una desaparición, o entramos en lo que es el falso perdón, lo que son las lágrimas de cocodrilo, lo que es un constante equivocarse y pedir perdón, equivocarse y pedir perdón. Entonces, claro, la víctima no tiene firmeza, no tiene suficiente autoestima en muchas ocasiones para poner límite a esto, y también tiene un punto de inocencia y no es capaz de ver esa maldad, ese egoísmo, ese punto de degradación en el otro, porque lo están mascarando desde el victimismo, desde la parte del llorar, para de nuevo conseguir esa reconciliación, ¿vale? Hay una recuperación. Siempre se juega un poco en esos círculos, en el círculo de la seducción, el abuso. Hay errores, por supuesto, en ese abuso. Hay errores porque en el abuso hay un abuso. Y entonces en ese error en la medida, la víctima se revela, se distancia, pone límites, se enfada, pero el depredador hace, digamos, otra vez una inversión, en muchos casos, no en todos, lógicamente, hace una inversión de nuevo con ese pedir perdón, que no es un perdón sincero, sencillamente es una recuperación de la víctima. En el caso de que esa persona no quiera, el verdugo no quiera depredar a la víctima, desaparecerá por completo. Y ahí es donde la víctima verá la crueldad, ahí verá la verdadera naturaleza, no esencial, ¿se entiende? La verdadera programación, la verdadera enfermedad de este verdugo. En ese momento de la desaparición totalmente despiadada, sin empatía ninguna de ese verdugo. La desaparición total de ese verdugo. Es lo que podrá comprobar. Cuando la víctima está siendo muy bien depredada, ha sido muy bien hechizada, muy bien engañada, entrará constantemente en lo que se le llama la disonancia cognitiva, que es que necesita justificar, necesita creerse, continuar engañándose, necesita retroalimentar ese engaño y pensar que realmente lo que está pasando es algo inconsciente y que en el fondo, como dicen lo de que es buena gente en el fondo. Yo cuando me dicen lo de que alguien es buena gente en el fondo, siempre digo lo mismo. Le digo, a ver, ¿lo es en el fondo o lo es en la superficie? El tema es, ¿en qué quedamos? Porque si es buena gente en el fondo, buena gente en el fondo es todo el mundo. Pero en la superficie, en ese trato diario, ¿qué deseas? Algo, una bondad enterrada o una bondad en activo y una bondad que realmente se comparte y se disfruta por todos. Eso es lo que tenemos que escoger. Bien, entonces, como os decía, cuando la depredación está muy bien trazada, muy bien conseguida, esa víctima tiende a la constante justificación. Aquí entramos prácticamente, no voy a decir todos, pero sí muchísima parte de la población en este rol, en la disonancia cognitiva, porque esto se extiende a todos los ámbitos. En todos los ámbitos hay depredadores y entonces las personas tenemos que hacer un esfuerzo realmente grande para poder percibir con objetividad cuando estamos siendo víctimas de engaño. Además, ahora que está muy de moda muchos movimientos de manipulación de masas, ahora se está haciendo muchísimo ruido con muchos movimientos que reclaman la igualdad, la libertad, esto, lo otro, desde la política, desde los movimientos sociales, desde todos los ámbitos se está manipulando muchísimo con esto, se está potenciando el victimismo, se está dividiendo, enfrentando al pueblo entre sí. Y entonces hay que tener los ojos muy abiertos y ser muy objetivos, hacer un esfuerzo grande para no caer, como os decía, en esa disonancia cognitiva general, en ese lavado de cerebro general. ¿Cómo vive el rol del salvador el asco? Aquí veréis una gran diferencia. El amor, como os decía, el interés del verdugo es personal, es egocéntrico. El interés de la víctima es sentimental, es de vínculo. Y el interés del salvador es un interés
de dar, de proteger, de ayudar al otro. Pero hay su gran debilidad, porque es un amor, como yo le digo, eh, gratuito a veces. Es un amor sin perspectiva, un amor yo lo llamo indiscriminado. Ese es el error, lo que queda todavía pendiente de resolver por El Salvador. Esa indiscriminación a la hora de amar. Yo le llamo el narcisismo espiritual, que no es lo mismo que un narcisista espiritual. El narcisismo espiritual sería el orgullo espiritual de una persona que realmente tiene ciertos niveles de espiritualidad, porque ya está desarrollando, ya está ensayando la ética, pero en este caso está dando y no tiene todavía a veces ese discernimiento bien desarrollado para no dar muchas oportunidades al otro. ¿Qué le sucede al Salvador? El Salvador tiene un carácter fuerte, pero no es violento. Es muy sutil eso. A veces se confunden o se venden, por supuesto, o las dos cosas, los verdugos como salvadores. Pero el Salvador auténtico, el verdadero Salvador, no es violento. Puede enfurecerse mucho para que la gente se comporte. Por eso a veces hace sufrir. Hace sufrir a la víctima para que se ponga las pilas si se quiera, y hace sufrir al verdugo para que se comporte y respete realmente a los otros. Porque el rol del Salvador sí que está ensayando el respeto, está ensayando una serie de cualidades superiores del ser humano, está de alguna forma, ya como os decía, ensayando la ética. Entonces, ¿qué ocurre ante el despotismo, ante el abuso, ante las injusticias, ante la maldad manifiesta, la maldad clara, ante la mentira, ante la falta de moral, ante la falta de ética, ante incluso las disonancias de otros que ellos detectan? Estas personas se enfadan y rechazan frontalmente todo esto por protección y porque son como hermanos mayores, como rectores de los demás. Entonces, ahí es donde entran ellos en esa, yo le llamo la dictadura de un compromiso ético. Ellos pretenden, intentan que los otros desarrollen la ética. Están constantemente corrigiendo a los otros. Son muy severos, pero desde una perspectiva espiritual, para el bien de todos. Ese es el gran matiz entre el falso salvador, que sería un verdugo enmascarado, y un salvador. El falso salvador lo que hace es criticar para sacar algo. El verdadero salvador, el salvador que realmente es tal, lo que hace es rechazar, como os decía, vivir ese asco, pero para que la gente se regenere, para que la gente se comporte, para que la gente se... para proteger que digamos que no haya unos abusando de otros o otros dejándose abusar, porque lógicamente ya desarrolló autoestima. En este rol ya se ha recuperado la autoestima. A nivel interior ya tiene esa conquista hecha. ¿Qué ocurre con este rol? Lógicamente, como es un rol, como os decía, que tiende al amor indiscriminado, a veces comete el error de justificar también al otro y de perdonar y de dar muchas oportunidades al otro, y no se da cuenta de con quién está tratando. A veces el falso verdugo le miente muy bien, el falso salvador, o sea, el verdugo, le miente muy bien, se mimetiza con él, porque en esa seducción una de las estrategias que usa el verdugo es el seguir la corriente al otro, el hacerle pensar al otro que está tratando con un afín, que es alguien parecido, y entonces se crea ese vínculo falso, lógicamente, se crea esa amistad falsa, porque realmente no es ni más ni menos que una estrategia de depredación, una estrategia para parasitar al otro, para sacar al otro algo, eso puede ser cualquier cosa. Entonces aquí lo que tiende es mucho, como os decía, a El Salvador a dar muchas oportunidades al otro. Lo que pasa que la naturaleza del Salvador, como es más intuitiva, es una persona que se enfada mucho porque detecta que realmente
esa persona, aunque la está perdonando, está forcejeando constantemente porque no soporta que el otro abuse, no soporta que el otro mienta, no soporta que el otro le esté parasitando. Por lo tanto, ahí es donde entran en lo que es el aislamiento. El Salvador tiende mucho al aislamiento. No confundamos eso con el trastorno antisocial de la personalidad, que no es lo mismo ser aislado y sufrir de soledad, pero tener ética, que ser una persona que se aísla por momentos para buscar otros caprichos, para buscar otras cosas. Lo que decía antes, lo que son las desapariciones de los depredadores que van buscando nuevas presas y van buscando nuevos chollos. ¿Vale? No es lo mismo, no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿cómo lo vive El Salvador? El Salvador, desde ese querer hacer las cosas bien y que todos hagamos las cosas bien, a veces sufre y entonces se retira y busca cómo regenerarse porque se desgasta mucho por los demás, porque tiene un bloqueo a recibir, tiende mucho a dar, pero le cuesta recibir. Entonces en ese problema que tiene de ese amor indiscriminado se desgasta mucho y también necesita tiempo para regenerarse y entonces es bastante solitario. No es una persona que le guste mucho ser el centro como a los verdugos. A los verdugos les encanta el liderazgo para, lógicamente, para sacar el máximo de fama, de poder, de dinero, de lo que sea, lo que ellos quieran sacar. Depende del perfil porque verdugos hay en todos los ámbitos, no lo mismo un verdugo espiritual, del ámbito espiritual, que un verdugo del ámbito económico. Eso ya lo iré desglosando, ya lo explicaré con más detalle. Hay mucha información, realmente por eso os lo explico en vídeos, porque realmente es una odisea explicarlo todo. Son muchísimas horas de trabajo que os estoy regalando. Vamos a ver. Más cositas. Sí, cuando El Salvador detecta al verdugo, porque El Salvador ya sí tiene cierto discernimiento, ya está ensayando esa intuición, ese discernimiento, porque lógicamente al ser una persona más auténtica, también está más cerca de la verdad, detecta mejor las mentiras. Entonces hay realmente una furia y un, y un malestar. Ahí sí que expresa su rechazo total a ese comportamiento, al verdugo, o sí que expresa su tristeza, su rechazo, su dolor porque esa persona no se quiere, eso se lo dice a la víctima, ¿se entiende? Y se retira. Eh, entonces, esto lo hace por intolerancia, como os decía, a todos esos comportamientos inmorales o esos comportamientos faltos de autoestima, que es lo que le pasaría con relación a las víctimas, inmorales se entiende con relación a los verdugos, y por esa intolerancia y esa hipersensibilidad sufre mucho, le duele mucho y se retira y se queda solo para poderse, se aísla, se entiende, para poderse sobrellevar la vida. Entonces hay un poco ese punto pendiente de resolver por parte del Salvador, que es el asco del Salvador, el rechazo en El Salvador, sería sobre todo la intolerancia al mal y la intolerancia a la falta de asertividad, porque ellos sí que han desarrollado un nivel de asertividad alto. Entonces les cuesta entender por qué las víctimas no son firmes, como os decía, es como un hermano mayor, no son firmes y no están ¿cómo decirlo?, parando, deteniendo ese maltrato, esa, esa depredación, ese abuso por parte de los verdugos. Bien, yo creo que con esto os he contado un montón de cosas por hoy. Contento de compartiros todo esto. Seguimos en breve, en cuanto tenga un espacio, un hueco, seguimos desglosando esta radiografía del ser que, como os digo, realmente es una radiografía del ser humano, pero no es lo que realmente es el ser humano en esencia. Para eso estamos, para recuperar los corazones, para recuperar la humanidad. Esa es mi labor, trazaros un mapa bien claro, bien definido, para alumbrar cada rol con todos sus detalles y que sepamos con quién estamos tratando y que sepamos quiénes somos, entre comillas, como programa, dónde estamos, dónde nos encontramos y podamos
protegernos de los verdugos y poner fin a tanto maltrato en este mundo, que la verdad que a día de hoy es lamentable que se siga sucediendo tanto maltrato normalizado, realmente no tiene sentido. Por lo menos por mi parte no estoy del todo conforme porque yo quiero una humanidad libre y trabajaré todo lo que esté en mi mano para ello. Un abrazo, seguimos en breve, un fuerte abrazo a todos, hasta pronto.